Desde la semana pasada sabemos los reclamos que se siguen sucediendo en el Eva Perón, porque hay enfermeros y personal de distintas áreas que están en vilo en cuanto a su situación laboral. El 31 de agosto vencen alrededor de 100 contratos y bueno, se están manifestando y tratando de saber qué es lo que va a pasar con ellos, ¿no? En todavía un contexto de pandemia. Por eso estamos en diálogo con Vanessa Blanco, que es delegada de ATE en Granadero Baigorria. Hola Vanessa, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Indiana. Bien. Bien, bueno, tratando de conocer si tuvieron alguna reunión en las últimas horas, vimos los reclamos, las manifestaciones que están realizando desde la semana pasada para por lo menos saber qué va a pasar con todos estos enfermeros, con todos estos profesionales a los que se le vence el contrato laboral a fin de mes. No, reunión no tuvimos. Lo que nosotros llevamos adelante, como vos decías, es una serie de reclamos a partir de un plan de lucha que se votó, donde este miércoles que viene va a ser la tercera actividad que vamos a hacer. Sí, en función de toda esta situación, que verdaderamente yo estaba pensando, digamos, cómo uno puede describir eh, este accionar, ¿no? Por parte del gobierno y por parte de los distintos funcionarios sobre el sector de compañeros que ha estado más de un año y medio a la cabeza en la primera línea de fuego en un contexto terrible, trabajando 6, 12 horas diarias enfrentando esta pandemia, y verdaderamente no encuentro palabras, es una canallada, porque durante todo este tiempo, digamos, bueno, nosotros lo advertimos desde un primer momento, ¿no es cierto? Cuando arrancó la pandemia hemos hecho asambleas donde planteábamos el problema de que si acá no había un contrato que garantice una continuidad laboral, que garantice un futuro pase a planta, un salario acorde a la canasta familiar, etcétera, bueno, íbamos a hacer material descartable, que es de alguna manera un poco la frase, ¿no?, que vienen utilizando el personal de salud desde el comienzo de todo esto, y verdaderamente, bueno, todo el discurso, ¿no es cierto?, de los héroes sin capa, el aplauso y demás se cae cuando uno ve que en detrimento, no sé si fundamentalmente por la cuestión electoral o demás, pero evidentemente que hay un recorte presupuestario brutal y donde primero ajustan es por el lado de los trabajadores. Tenemos el antecedente del geriátrico provincial. Sí, justamente Donde eso te iba a decir, que te sí, iba a preguntar cómo había quedado esa situación, porque eran más de 70 los trabajadores que estaban sí. en esa situación. No sé si se reincorporaron más de los 4 que en un primer momento se habían reincorporado. No sabemos, digamos, si incorporaron a un compañero más, pero vos te das cuenta que, digamos, es el número enorme, porque acá lo que hay que poner de relieve es que, digamos, la forma en que han encontrado de afrontar la crisis sanitaria, porque cuando empezó todo esto ya partíamos de una salud pública vaciada, golpeada, donde los planteles fundamentalmente de enfermería no estaban cubiertos, no había ningún plantel básico en ningún lado cubierto, digamos, ¿no? Hablamos de la cantidad necesaria de enfermeros para atender, ¿sí?, la cantidad de pacientes, eso se saca a través de un cálculo. Eso no estaba cubierto en ningún lado, entonces ya partíamos Claro. desde ahí. Y ahora, digamos, como decía una compañera el otro día en uno de los cortes de calle, acá no sobra nadie, y menos en pandemia. Es decir, tenemos, por otro lado, digamos, esto es un golpe a la población. Nosotros queremos advertir también desde este lugar a la gente, porque la pandemia no terminó. No, Digamos, no, nos no, quieren claro. hacer creer que la pandemia terminó porque, digamos, avanza el tema de la vacunación, porque es necesario la apertura de todo y fundamentalmente porque se viene un proceso electoral, pero la realidad es que las camas tienen una ocupación, un porcentaje ocupacional altísimo, que los contagios son enormes, que todavía es muy poca la gente, no llega a la mitad la gente que tiene la segunda dosis de la vacuna, y además que está dando vuelta ya todas las cepas la Delta y las demás, que ya se están diseminando de nuevo. Si uno mira lo que Claro, pasa sí, en los sí, sí, otros eso. países, digamos que después fue reflejo de lo que pasó acá, de ninguna manera terminó. Entonces, acá lo que nosotros estamos reclamando fuertemente es el problema de la continuidad laboral de todos estos compañeros que fueron incorporados
bajo la pandemia, bajo las diferentes formas de fundamentalmente como monotributistas, no solo enfermeros, ¿no? Mucamas, el sector médico, etcétera, una continuidad laboral que no sea cada 2 meses o cada 1 mes, porque ahora quizás les hagan firmar hasta fin de año 3 meses más, pero claro, no resuelve el problema. Son compañeros que están todo el tiempo permanentemente con el estrés y la presión del laburo que realizan y además de que no saben cuándo se van a quedar sin trabajo. Tenemos compañeras que, digamos, están bajo otra forma de precarización brutal, que es la de los reemplazos, lo que históricamente se llamó las emergencias, que yo también entré hacia el hospital y era otra época donde estuve 6 meses sin cobrar. Hoy estas compañeras están hace más de 3 meses sin cobrar el sueldo. Enfermeras que están en la primera línea de batalla. Cuando digo la primera línea de batalla me refiero a las terapias intensivas, al hospital modular, a las guardias. En la primera línea de batalla hace más de 1 año y medio y en 3 meses que no cobran. ¿Y esto por qué se da? Pero yo no puedo creer que ustedes no tengan diálogo con las autoridades. Con las autoridades del hospital nuestro. No, sí, provinciales. No, porque nosotros somos una comisión interna. Nosotros somos pero una a través del interna. gremio. ¿Cómo? Pero a través del gremio. Bueno, sí, el sindicato. No, los que se reúnen con las autoridades provinciales son los mismos que se sientan en paritaria. Hoffman, Molina, son los que se firman a espalda de los trabajadores todo esto. Son los que han firmado un salario a la baja por debajo de la canasta familiar y los bonos precarizadores. Sí. Nosotros, hay que decir esto muy claramente, digamos, las responsabilidades políticas de que hoy la situación de los trabajadores de la salud esté como esté y que haya empeorado considerablemente durante la pandemia, cosa que algunos creían que no, bueno, que quizás por esta situación íbamos a conseguir algunas mejoras porque los héroes sin capa y qué sé yo. No, los responsables políticos son tanto el gobierno nacional, el gobierno provincial, los gobiernos municipales y las burocracias sindicales. Los que se sientan a firmar a la espalda de los trabajadores son los que por supuesto tendrían que estar reclamando y denunciando todo esto. Pero vos fíjate lo que han hecho, la última paritaria, en marzo, firmaron el pase a planta, supuestamente, de todos los que habían entrado como precarizados hasta diciembre del 2018. Bueno, estamos en agosto y todavía no hay concretado un solo pase a planta a todos esos compañeros. Además de que deja fuera a todos los que ingresaron posteriormente y sobre todo durante la pandemia, de todos esos tampoco se concretó todavía ningún pase. Y a algunos le piden los papeles y a otros les mienten y les dicen que bueno, que quedó afuera, que la lista, que no sé qué, que faltó tal cosa. Un manoseo descomunal, un manoseo terrible. Y bueno, la verdad es que digamos, desde el punto de vista de lo que hoy es la situación y las condiciones laborales de los trabajadores, esta situación del Baigorria, bueno, se repite en otros lados, ¿no? Hablamos de lo del provincial, pero también los compañeros del 107. En todos los hospitales está habiendo despidos, pero por ahí más a cuentagotas. Claro, no con este número. Y por ahí también lo que ocurre es que, bueno, no hay comisiones internas independientes como la nuestra que se pongan un poco a la cabeza y a denunciar estos reclamos, ¿no es cierto? Porque donde asoman un poco la cabeza los trabajadores después también sufren amenazas de posible despido. Pero los municipales, por ejemplo, hace algunas semanas también estuvieron haciendo un acto frente al CEMAR. Vos fíjate que la municipalidad justamente era el sector donde en general no estaban estas formas de contrato tan precarizadas. Y lo han resuelto de esa manera, es decir, han afrontado la crisis sanitaria sobre la base de extremar las condiciones de flexibilidad laboral. Vanessa, soy Connie Cherep, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. No, el viernes o el jueves hablábamos con el jefe de enfermería del hospital y nos contaba que habían lanzado una especie de concurso interno para seleccionar sus reemplazantes sin avisarle. Da la impresión de que él, digamos, después de haber hecho público el nombre o los nombres de algunas personas que estaban vacunadas irregularmente, o por lo menos antes de tiempo, es víctima de una sanción constante y que hay como una especie de dejar hacer, dejar pasar.
digamos, también ahí hay una muestra de castigo por hacer lo correcto, ¿no? Es muy llamativo que una persona que denunció algo que era irregular o que por lo menos merecía algún tipo de investigación sea sancionada y va a ser separada del cargo. Eso también es un hecho de una arbitrariedad inexplicable. Sí, lógicamente, digamos. El problema acá es que, digamos, a ver, para decirlo de alguna manera, no sorprende a nadie que pasen estas cosas, ¿sí? Porque toda la estructura estatal, digamos, está organizada de esa manera antidemocrática. Si alguna vez hubo concursos verdaderamente abiertos, democráticos, es una política que se abandonó hace muchísimo tiempo. Lo que quieren implementar ahora es una especie de selección interna, Uh-huh. Y en donde en realidad lo que hay que decir es que la gran mayoría de los cargos de responsabilidad, de jefatura, y no solamente en el Baigorria, porque si vos le preguntás a trabajadores del Centenario, a trabajadores del Provincial, te van a decir que es exactamente igual o peor. En general, los que están en estos cargos son los que corren con el caballo del comisario. Y si hay algunas pocas excepciones, ¿no?, de compañeros que ocupan o de compañeras que ocupan cargos, digamos, por antigüedad o por formación, bueno, también están obligados a disciplinarse a lo que son, digamos, la línea política y la bajada de línea que, sobre todo en estos últimos años, es llevar adelante un ajuste brutal sobre los trabajadores. Acá el problema principal es que, digamos, los reclamos fundamentales y más sentidos estamos hablando de un gran porcentaje, sí, hoy la gran mayoría de los trabajadores que están en esta situación no los está diciendo nadie. Entonces la preocupación de la gente, digamos, el problema más sentido es que no sabe si mañana se va a quedar sin trabajo. Uh-huh. Nosotros tenemos compañeras a las que, por ejemplo, las llaman, le dicen, le ofrecen un reemplazo, le dicen, no, es por un mes. Y vos fíjate, ¿no? Se pone contenta porque tiene un mes más de trabajo. Después se encuentra que está programada 8 días. No, bueno, no, porque en realidad era un mes de reemplazo, pero hace 20 días. Bueno, ese tipo de situaciones. Uh-huh. Le dicen de un día para el otro que se le terminó el reemplazo. Entonces, digamos, hoy el eje principal, y después tenés los compañeros, digamos, que están en planta, que tienen que tener doble empleo la mayoría, o hacer innumerable cantidad de horas extras, sí, además, para poder parar la olla. Recordemos que estamos hablando del personal que después, cuando se produce el pico, es el personal indispensable y tiene que entregar su vida durante 20 horas dentro del hospital, digamos. No es cualquier personal, es el personal indispensable cuando la ola sube, y cuando la ola baja, en lugar de ser reconocidos, lo que hay es un ninguneo y un desprendimiento de ellos como si fueran basura. Y está bueno remarcar que, con la excepción de ustedes, Ate Rosario, después el silencio y la complicidad de las estructuras provinciales de los gremios estatales yo no recuerdo un hecho de complicidad y de silencio tan marcado como el que viene ocurriendo ahora. Lentamente, y yo creo que a luz de una interna partidaria, empezaron a aparecer algunos reclamos, pero digo, es increíble que los dirigentes gremiales estén acompañando al ajuste y acompañando los despidos en lugar de estar defendiendo a los trabajadores. Es increíble, pero es así. Y sí, pero estamos hablando bueno, vos lo has denunciado muchísimas veces en tu programa. Estamos hablando de la burocracia sindical que firma a espalda de los compañeros todo este tipo de cosas, y que por supuesto también permite, digamos, que se lleve adelante todo este tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, a ver, esta cuestión antidemocrática viene desde lo más alto de la pirámide. ¿Quién elige a los directores, por ejemplo, de hospitales? ¿Quién los elige? No hay un concurso para elegir a los directores, son todos puestos a dedo también. Uh-huh. Sí. ¿Por qué no podríamos elegirlo a los trabajadores del hospital? ¿Por qué no podríamos elegirlo a partir de un debate, a partir de debatir propuestas, de cuáles son los principales problemas, cómo se resolverían, qué iniciativa? No, tampoco. Entonces, el problema es que, bueno, hoy la cabeza de la gente está puesta
sí, es una injusticia o será una agresión o lo que uno quiera, pero acá, digamos, hay situaciones que son mucho más preocupantes para la gente, ¿no? Que es que, bueno, si va a tener continuidad laboral, si alguna vez va a poder pasar a planta. Vos fíjate que todo esto no te permite organizarte en tu vida. Es decir, son compañeras madres solteras muchísimas que tienen hijos, que alquilan, no saben si van a tener para pagar el alquiler. Entonces, aumenta el pico de casos y pasa lo que vos decías, pero esto es una constante, porque estos compañeros, algunos están hace 6 años, 7 años precarizados. Sí. Bueno, entonces no puede ser que los sindicatos que se sientan en paritaria no, digamos, dejen pasar tantos años y que sin que se produzca el pase a planta de esta gente. Bueno, supuestamente en septiembre hay una nueva reapertura, así que podrían ahí ver qué es lo que ocurre, qué es lo que va a pasar, ¿no? En cuanto a las paritarias, te digo. Sí, lo que pasa que si no hay una organización, digamos, de la gente, nosotros somos, como te decía, digamos, una comisión interna independiente, nos identificamos con el color naranja, hay compañeros independientes, otros compañeros que militan en la izquierda, y nosotros desde este punto de vista defendemos el problema de la independencia política. Un sindicato no puede estar atado al gobierno de turno, porque si no pasan estas cosas, obviamente. Entonces, acá para que cambie, digamos, lo que acuerdan, tiene que haber un proceso de organización, un proceso asambleario, un proceso de lucha de los trabajadores. Nosotros en ese sentido convocamos, digamos, hacemos un llamado a los compañeros que están viviendo esta situación en los distintos hospitales, en los distintos lugares, bueno, a organizarse, a formar una coordinadora de trabajadores por el pase a planta, por la continuidad laboral, por un salario acorde a la canasta familiar. Y bueno, el miércoles que viene vamos a hacer de nuevo esta asamblea en la puerta del hospital, con una radio abierta, y desde ya, bueno, esperamos, digamos, a que la gente se sume, porque no ha habido ninguna conquista de los trabajadores en la historia, por lo menos en los últimos 150 años, que no haya sido producto de la organización y de la lucha. Bien. No hay otra manera, digamos, de arrancar estos reclamos. Bueno, Vanessa, vamos a estar ahí, vamos a estar atentos a lo que pase el próximo miércoles y te agradecemos la entrevista de hoy, todo este rato que estuvimos charlando. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio.